Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El 13 de octubre de 1307, que cayó en viernes, se llevó a cabo un arresto masivo de los caballeros templarios en Francia por orden del rey Felipe IV. Esto marcó el comienzo de la persecución de esta influyente orden militar y religiosa. La asociación del viernes 13 con la mala suerte tiene sus raíces en este evento histórico. Se dice que la fecha quedó estigmatizada y se convirtió en un símbolo de infortunio en muchas culturas europeas. El gran maestre del Temple, Jacques de Molay, fue una figura destacada en la orden de los caballeros templarios. Durante su visita a París en 1307, llegó con un séquito impresionante y un equipaje sumamente valioso. Se cuenta que Jacques de Molay entró en París con gran pompa y exhibición de riqueza. Su séquito estaba compuesto por caballeros, escuderos y sirvientes, todos ellos vestidos con espléndidos atuendos. Lo que más llamaba la atención era la cantidad de riqueza que llevaba consigo. Se dice que Jacques de Molay transportaba aproximadamente 150.000 piezas de oro, una suma considerable en esa época. Llevaba consigo una gran cantidad de plata, tanto que se necesitaban 10 mulos para transportarla. La riqueza y los recursos de los caballeros templarios eran impresionantes, lo que contribuyó a su poder e influencia en la sociedad medieval. Esta misma riqueza también despertó la codicia y la envidia de otros, lo que eventualmente llevó a su caída y persecución por parte de la corona francesa y la Iglesia. Orden del Temple se convirtió en una influyente entidad bancaria durante su apogeo en la Edad Media. Los caballeros templarios acumularon grandes cantidades de riqueza y establecieron una red de finanzas que abarcaba diferentes países. Esto les permitía realizar préstamos, gestionar propiedades y realizar transacciones comerciales en toda Europa. El rey Felipe IV de Francia, que se encontraba en una difícil situación financiera, vio en los templarios una oportunidad para confiscar sus riquezas y eliminar a una orden que había adquirido demasiado poder e independencia. El arresto masivo de los templarios en 1307 y su posterior persecución estuvieron motivados en gran parte por intereses económicos y políticos. Cuando Jacques de Molay llegó a París, el rey Felipe el Hermoso le solicitó un préstamo para financiar la boda de una de sus hijas. A pesar de que el rey gastaba más de lo que tenía, Jacques de Molay abrió la bolsa complacientemente y prestó el dinero. Esto se debía a que los templarios consideraban que mantener un control financiero sobre los monarcas les daba cierta influencia y protección. Esta relación de préstamos y deuda no resultó como Jacques de Molay y los templarios esperaban. El rey Felipe IV veía en la Orden del Temple una forma de aliviar sus problemas financieros. Si la orden desaparecía, pensaba el rey, también desaparecerían las deudas pendientes. Esta percepción llevó al rey Felipe a desatar una campaña para eliminar a los templarios. Se utilizaron acusaciones de herejía y otros delitos para justificar su arresto y persecución, y finalmente se confiscaron sus bienes y se disolvió la orden en muchos territorios. Uno de los relatos más conocidos y exagerados es el de la supuesta defecación sobre el crucifijo, que fue utilizado para desacreditar a los templarios y difamar su imagen. Después de la Primera Cruzada y la conquista de Jerusalén en 1099, surgieron diversos desafíos para los peregrinos europeos que visitaban los santos lugares. Estos peregrinos a menudo eran asaltados y enfrentaban peligros en su camino. En este contexto, Hugues de Payens, un caballero cruzado que había participado en la defensa de Jerusalén, concibió la idea de crear una orden religiosa dedicada a proteger a los peregrinos. En 1119, Hugues de Payens y otros 8 caballeros fundaron la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocida posteriormente como la Orden del Temple o los Caballeros Templarios. La orden tenía una doble naturaleza, religiosa y militar. Los templarios juraron seguir los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia, al tiempo que se comprometían a defender a los peregrinos y luchar contra los enemigos de la cristiandad en Tierra Santa. Contaban con la aprobación de la Iglesia y su símbolo distintivo era un manto blanco con una cruz roja. Con el tiempo, los templarios se expandieron y se convirtieron en una orden militar influyente y poderosa, acumulando riquezas y estableciendo una red financiera en Europa. Su estructura organizativa y sus habilidades militares los convirtieron en una fuerza formidable durante las cruzadas y desempeñaron un papel significativo en los conflictos de la época.
Los 9 caballeros fundadores de la Orden del Temple se embarcaron en esta aventura sin muchos recursos económicos. Habían hecho votos de pobreza y castidad, siguiendo la regla benedictina, lo que significaba renunciar a la propiedad individual y vivir en comunidad. Hugues de Payens, uno de los fundadores, incluso tuvo que compartir su montura con otro caballero debido a la falta de recursos. Esta situación dio lugar al emblema característico de los templarios, que representa a 2 guerreros montados en un mismo caballo. Este emblema simboliza la austeridad y la frugalidad de la orden, así como su espíritu de camaradería y solidaridad. Durante el proceso posterior a la disolución de la Orden del Temple, llevado a cabo por el rey Felipe IV de Francia, algunas de las características de la orden fueron malinterpretadas o tergiversadas. Se utilizaron acusaciones de homosexualidad, entre otras, para difamar a los templarios y justificar su persecución. Los nombres de los 9 caballeros fundadores de la Orden del Temple no están completamente documentados, pero se cree que los siguientes individuos estuvieron entre ellos. Hugues de Payens, considerado el primer gran maestre de la Orden del Temple. Godefroy de Saint-Omer, se cree que fue uno de los caballeros fundadores y participó activamente en las primeras etapas de la Orden. Payen de Montdidier, otro de los caballeros fundadores que se unió a Hugues de Payens en la creación de la Orden. Archambaud de Saint-Amand, se menciona como uno de los 9 caballeros fundadores. André de Montbar, tío de Bernardo de Claraval, uno de los líderes de la Orden de los Cistercienses, y se cree que tuvo un papel importante en la fundación de la Orden del Temple. Los nombres de los otros 4 caballeros fundadores no están completamente confirmados y pueden variar en diferentes fuentes históricas. El rey Balduino II de Jerusalén permitió que los caballeros templarios se establecieran en un ala de su palacio en la alta explanada donde anteriormente se encontraba el Templo de Salomón. A partir de esta circunstancia, los caballeros templarios adoptaron un nombre que se haría famoso, Pauper Commilitones Christi Templice Salomonis, que en latín significa Caballeros Pobres de Cristo y del Templo de Salomón. La elección de este nombre refleja la humildad y la conexión simbólica de los templarios con su misión religiosa y su ubicación histórica en Jerusalén. Eran una milicia permanente y estaban siempre listos para entrar en combate en defensa de los intereses cristianos en la región. La generosidad de los peregrinos, agradecidos por la seguridad que les brindaban los templarios, se tradujo en donativos y contribuciones económicas a la orden. Los viajeros, incluyendo nobles y ricos comerciantes, comenzaron a dejar legados en sus testamentos en forma de tierras, castillos, casas y dinero para los templarios. Los templarios también se involucraron en la construcción y fortificación de castillos estratégicos en la región, contribuyendo así a la consolidación del poder cristiano en Tierra Santa. El Templo de Salomón era un lugar sagrado y había historias y leyendas asociadas con él, incluyendo la idea del Santo Grial y posibles tesoros judíos. Los templarios tenían un sistema de financiamiento y crédito que facilitaba la peregrinación a Tierra Santa. Los templarios proporcionaban a los peregrinos la opción de depositar su dinero en una sede templaria antes de emprender el viaje a Tierra Santa. A cambio, recibían una carta de crédito o un documento que les permitía retirar fondos en las diferentes sedes templarias a lo largo de su ruta de peregrinación. Les permitía evitar tener que transportar grandes sumas de dinero en efectivo. Después de la derrota de los cruzados en la batalla de los Cuernos de Attín y la pérdida del reino latino de Jerusalén en manos del sultán Saladino en 1187, la situación se volvió desfavorable para los templarios y otras órdenes militares cristianas en Tierra Santa. La caída de Jerusalén y la pérdida de otros territorios cristianos en la región marcaron un duro golpe para los templarios, quienes habían estado arraigados en Tierra Santa y dependían de su presencia allí. Como resultado, la orden comenzó a reorientar sus esfuerzos hacia otros frentes y a buscar nuevas formas de mantener su influencia y poder. La orden estableció sucursales y sedes en ciudades importantes, como París, Londres y Marsella, y desarrolló una reputación como prestamistas confiables. A través de sus actividades financieras, los templarios comenzaron a acumular aún más riqueza y poder. Felipe el Hermoso vio en la Orden del Temple una oportunidad para deshacerse de sus deudas y obtener grandes riquezas a través de la confiscación de sus propiedades. Además, el rey francés también se sentía amenazado por la influencia y poder de los templarios, lo que despertó su deseo de eliminar a la orden por completo. Con el objetivo de llevar a cabo su plan,
Felipe el Hermoso urdió una trampa para traer al gran maestre Jacques de Molay a territorio francés. En 1307, el rey francés envió cartas a los templarios en las que les ordenaba presentarse ante él en París para discutir asuntos importantes y urgentes. Jacques de Molay, confiando en su relación previa con el rey y creyendo que sería una reunión de rutina, accedió a la solicitud y viajó a Francia. Al llegar a París, fue arrestado junto con muchos otros miembros de la orden. El viernes 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay, gran maestre de la Orden del Temple, fue arrestado mientras dormía en el castillo del Temple en París. En una operación cuidadosamente coordinada y secreta, los hombres del rey Felipe el Hermoso llevaron a cabo redadas en las sedes templarias de toda Francia. Aunque lograron detener a 138 caballeros templarios, muchos otros lograron escapar y evitar la captura. Cuando en marzo de 1314, 7 años después de iniciado el proceso, Jacques de Molay fue quemado vivo en el islote de los judíos del Sena, hoy Plaza Dauphine, dijo desde la hoguera: Papa Clemente, Rey Felipe, antes de un año yo os emplazo a comparecer ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo, malditos, malditos. Seréis malditos hasta la 13ª generación de vuestra estirpe. La maldición del templario se cumplió. Clemente V murió 2 meses después, mientras que Felipe el Hermoso contrajo de inmediato una enfermedad misteriosa que se lo llevó al otro mundo antes de que terminase el año. La Orden del Temple fue formalmente disuelta por el Concilio de Viena en 1312, y muchos templarios fueron perseguidos y arrestados en Francia e Inglaterra. En otros lugares, como en la península ibérica, algunos templarios encontraron refugio y fueron absorbidos por las órdenes militares existentes. En España, durante la época de la Reconquista, surgieron varias órdenes militares, como la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava y la Orden de Alcántara. Estas órdenes también estaban comprometidas con la defensa de la fe y la lucha contra los musulmanes, y compartían algunas similitudes con la Orden del Temple en términos de estructura y objetivos. En algunos reinos se desafió la decisión papal de disolver la Orden del Temple. En Portugal, el rey Dinis se mostró favorable a los templarios y decidió no seguir la orden de disolución. En su lugar, transformó a la Orden del Temple en la Orden de Cristo, incorporando a sus miembros y propiedades bajo el nuevo nombre. En Escocia, también se brindó protección a los templarios perseguidos. El rey Roberto de Escocia, Robert de Bruce, emitió una carta en 1312 en la que expresaba su apoyo y ofrecía refugio a los templarios que huían de la persecución en otros reinos. En relación a la batalla de Bannockburn, se ha especulado que los templarios habrían brindado su apoyo estratégico y militar a los escoceses, lo que habría influido en el resultado de la batalla y en la posterior independencia de Escocia. En el siglo XIX, durante el movimiento romántico, los templarios se convirtieron en figuras populares y fueron idealizados como héroes misteriosos y caballeros valientes. Su supuesto legado de sabiduría oculta, su búsqueda del Santo Grial y su historia trágica despertaron la imaginación de los escritores y artistas románticos. En 1808, se llevó a cabo en París una gran conmemoración en honor a Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, quien fue ejecutado en 1314. Esta conmemoración contó con el respaldo de Napoleón Bonaparte, quien en ese momento estaba interesado en debilitar y desprestigiar a la monarquía tradicional y encontró en la figura de Jacques de Molay un símbolo de resistencia y martirio. La Orden de Molay es una organización juvenil masónica fundada en 1919 en Kansas City, Estados Unidos. Toma su nombre de Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios. Esta orden está dirigida a jóvenes y busca fomentar valores de liderazgo, camaradería y servicio a la comunidad. Walt Disney fue miembro de esta organización juvenil durante su juventud en Kansas City. Esto no implica que Disney fuera un templario en el sentido histórico o religioso. El Código Da Vinci ha aprovechado el interés popular en los templarios y ha incorporado de manera astuta este tema en su trama, lo que ha contribuido a su propio éxito y al aumento de la fascinación por los templarios en la cultura popular. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta luego.